Siéntense, por favor. Después de un momento de alabanza como este, seguramente estamos llenos, nos sentimos satisfechos, hemos dicho al Señor lo que siente nuestro corazón, pero antes de retirarnos, seguramente la parte que corresponde al Señor se va a cumplir permitiendo que la palabra nos hable. Nuestro corazón está abierto, está sensible para ello y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con esta predicación. Te bendecimos, Padre, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí. Y te pedimos, Señor, que la dirección de tu Espíritu nos conduzca a tu palabra, que nos llene de esta verdad que libera y que, Padre, nos arrope con esta gracia que nos salva y que podamos entender los propósitos de tu llamado, de tu mensaje a nuestra vida y que obres en nosotros, así como dice tu palabra, el querer, pero también el hacer por tu buena voluntad. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos la dirección de tu Espíritu en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos tratando de abordar de forma muy didáctica la epístola a los Efesios. Vamos a pasar a la primera lámina para recordar que hemos aprendido algunas cosas que tienen que ver con la forma en la que tenemos que estudiar la palabra. La primera sugerencia, consejo, obligada, parada, es una oración para pedirle al Señor que nos dirija, que Él nos enseñe, porque finalmente la palabra es viva y eficaz, habla por sí misma y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga, permitiéndonos entender la palabra. ¿Cuál es nuestra parte de estudio? Segunda sugerencia, lea el texto completo. Intente leerlo quizás en 2 o 3 versiones distintas. Eso hemos aprendido. Tercer consejo, entendamos el contexto. Para eso vamos a leer todo el texto y vamos a tratar de entender qué dijo antes, qué dijo después, quién lo dice, a quién se lo dice, para no entrar a una conversación y malinterpretar, porque es muy fácil que entremos a un escrito, a un diálogo entre otras personas y nos quedemos con una parte y la malinterpretemos. Así que debemos de extender el texto a lo que es su contexto, lo que está junto al texto. Y el cuarto sugerencia que dijimos es definamos el estilo literario. Estamos en una epístola, tiene su estructura y tiene su intención. Detectemos el tema específico. Esa va a ser la sugerencia para esta tarde, hermanos. Así que si usted tiene papel y lápiz, haga el ejercicio con nosotros. Vamos a leer, ya hemos orado, vamos a leer el texto completo en 2 o 3 versiones. Vamos a tratar de entender el contexto. Ya definimos el estilo literario y ahora vamos a descubrir qué dice el texto y además vamos a identificar las palabras, textos o frases que nos parezcan de difícil interpretación. Bueno, pues vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Esa es la parte que nos corresponde. El subtítulo que presenta la propia Biblia es Salvos por gracia. Ya de por sí es un título muy sugerente, muy atractivo, muy amplio, así que los leo para ustedes. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, del 1 al 10. Ya lo leímos completo. Sugerimos leerlo otra vez en otra versión. A ver si la tenemos. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Sí estamos en la siguiente o te regresaste?
Se me hace que te regresaste. A ver, vete dos hacia atrás. Según mi estructura está Efesios 2, 1 al 10. Otra igualita. Y luego otra. Bueno, así lo vamos a dejar. Ya recordé cómo está la estructura. Vamos a partir el texto y vamos a ver Efesios 2, 1 al 3 primero, y ese lo vamos a leer en dos versiones. Creo que así es como está la estructura. A ver, ¿qué nos dijo Efesios 2, 1 al 3? Vamos a destacar, se ve muy tenue, pero quise resaltar para ustedes las palabras que a mí me parecieron interesantes. Las que llaman más la atención serían, por ejemplo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Qué significa eso? Nosotros estábamos muertos, parece confuso. Nos dice como en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Si vamos dando un clic, se va marcando ahí recuadritos con esas frases. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No sé si cada clic va haciendo un cuadrito, ¿no? Sí. Príncipe de la potestad del aire, hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No sé si se alcanzó a percibir, pero vamos a ver las ideas generales. Nosotros estábamos muertos a causa de delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, y por lo tanto éramos hijos de desobediencia. Seguíamos los deseos de nuestra carne porque por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, ahí está, otra versión. A ver si ya no, nada más por leer una versión diferente nos aclara algunas cosas. Antes, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados, ahí viene un sinónimo. En que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Creo que esa traducción es un poquito más clara si la vemos en paralelo. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. A ver, analicemos entonces, siguiente parte. Si tuviéramos un cuadernillo de notas, ¿qué pondríamos? Bueno, lo primero que destacamos es muertos. ¿Qué significa muertos? A ver, recordemos. Dios tomó polvo de la tierra, formó y sopló, alentó en su nariz aliento de vida y fuimos entonces un alma viviente. ¿Qué es la vida? Es cuando nuestro cuerpo recibe el espíritu vivificador de Dios. ¿Ok? ¿Qué es muerte? Pues no tener ese espíritu de vida. Nosotros estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Podemos tener una vida física, podríamos estar vivos según la biología, pero no según la Biblia, porque nos separamos del Espíritu de Dios, nos dejamos de mantener con esa vitalidad de la cercanía del Espíritu de Dios. ¿Se entiende cuál entonces sería el término? Muertos, sin el aliento de vida. Siguiente frase, ¿qué tenemos que buscar? Delitos. Aquí cuando ustedes ven a alguien que estudia la Biblia, a veces nos saca estas palabrejas en el idioma original, y en el idioma original es paraptoma. Y paraptoma, fíjense, me llamó mucho la atención. Díganme qué significa la palabra delitos. Cuando decimos delitos ya casi queremos poner las manos atrás y que nos pongan esposas. Pero fíjense lo que dice estas maldades. No hay una traducción muy exacta. Lo que significa es resbalón o caída. Nosotros dejamos de tener ese contacto con Dios que nos daba vida porque en el camino nos resbalamos. Y el término tiene que ser como una resbaladilla. A ver, si nosotros resbalamos en la resbaladilla, ¿nos detenemos o nos seguimos deslizando? Y entonces nuestra forma de vida fue un desliz
que continuó y por lo tanto nos alejamos de Dios. Por eso estamos sin vida. Ahora, la siguiente palabra es pecados. Y aunque la palabra que se traduce en español por pecados en la Biblia a veces son 2 o 3, la que más se utiliza en la Biblia es esta, que es amartía. Y no sé si usted había contestado antes, ¿qué es pecado? Es una palabra muy utilizada y le hacemos el feo, suena muy duro. Pero ¿qué es pecado, hermanos? Es apuntar al blanco y fallarle. Ese es el término que pone Pablo. Nosotros dejamos de tener comunión con Dios por 2 cosas, porque en un momento en nuestra vida nos resbalamos y nos fuimos deslizando y nos fuimos alejando de Dios. Y la otra es que apuntamos al blanco en nuestra vida y le erramos. A causa de esas 2 cosas, nosotros hemos perdido la cercanía de Dios. Siguiente clic, a ver, de las frases que fuimos enmarcando. Nosotros seguimos la corriente de este mundo. Pongo un siguiente ejemplo, hermanos. Cuando usted lee la Biblia, la mayoría de las Biblias tienen unas letritas minúsculas pequeñas en cada sección. Estas son referencias y tomé de esta porción una referencia que es Romanos 12:1. Si alguien la busca ahorita en la Biblia y me ayuda leyéndola para los demás, nos va a decir a qué se refiere cuando Pablo menciona corrientes de este mundo. Estas referencias nos dicen en qué otra parte de la Biblia se menciona algo similar. Romanos 12:1, si lo encuentran y lo quieren leer. El 2, Betty, por favor. Nos leyó Betty en otra versión, la que nosotros estamos acostumbrados diría algo así: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo. Leemos otra vez. Corrientes de este mundo. Conformarse a este siglo es un sinónimo. ¿Qué significa? Lo que nos plantea la sociedad presente a nosotros nos conforma. Nos deslizamos, erramos al blanco y empezamos a vivir una vida conforme a lo que nos plantea la sociedad presente. Pensemos, ¿qué es lo que maneja nuestra mente actualmente? Lo que nos dicta la sociedad. Y es una sociedad que nos invita a recuperar nuestra relación con Dios, o más bien es una corriente individualista, egoísta, que busca solamente el beneficio personal, y nos vamos envolviendo en esos principios de vida que más que acercarnos nos van cada vez alejando más de Dios. Esto es seguir las corrientes de este mundo. Eso está mal. Eso es perdedera de tiempo. La ciencia es la que nos va a salvar. Hay que buscar las comodidades, hay que darles rienda suelta porque solamente se vive una vez. ¿Cuántas otras frases les menciono, hermanos? ¿Son las frases de este mundo o no? Y si seguimos la corriente de este mundo, pues a darle vuelo a la hilacha o utilicen cualquier terminología actual y nos vamos envolviendo a lo que dice este mundo. Entre más deseos logrados, entre más sueños alcances, en cuanto crezcas más como persona y los ingresos económicos, entonces, y nos vamos envolviendo en la corriente de este mundo. Siguiente, dice: conforme al príncipe de la potestad del aire que opera ahora en los hijos de desobediencia. La forma de escritura está un poquito extraña, pero yo creo que todos, cuando dice el príncipe de la potestad del aire, inmediatamente viene a nuestra mente la figura de Satanás, el diablo, ¿ok? A ver, ¿eso significa? Sí, pero lo está planteando desde este punto de vista. Nosotros, siguiendo las corrientes de este mundo, recibimos una influencia maligna para desobedecer. Este espíritu opera en los hijos de desobediencia. O sea, nosotros nos dejamos guiar por las corrientes de este mundo, pero aparte hay algo en nosotros, y vamos a descubrir si es cierto o no en nuestra propia experiencia. Hay algo en nosotros que tiene una propensión por encima de nuestra capacidad, de nuestra voluntad,
que nos hace desobedecer. Pablo lo dijo de una manera más interesante. Dice, yo con mi cabeza respeto mucho a Dios, pero pobre de mí porque este cuerpo termina haciendo lo que no quiere. Y lo que quiere no le alcanza la fuerza de voluntad para hacerlo. Estoy condenado a esta influencia que me invita a desobedecer y siempre caigo. Eso es lo que dice en Romanos 7. Y esa es nuestra condición. Ahora, la otra que encerramos sería algo así como siguiendo los deseos de nuestra carne. En la frase de la segunda versión me llamó mucho la atención la palabra caprichos. O sea, seguimos lo que a nosotros nos encapricha. Yo quiero hacerlo y no hay poder humano que me detenga. Es el capricho humano de los malos pensamientos. Ya se me puso y eso es lo que voy a hacer. Entonces, vamos a analizar la última. Por lo tanto, repasamos entonces. A ver, estábamos muertos, es decir, alejados de Dios, sin esta fuerza vital que es la presencia de Dios, porque nos resbalamos en algún tiempo y nos fuimos alejando de Dios. Fallamos al blanco, dejamos de cumplir el propósito para lo cual Dios nos formó. Seguimos las corrientes de este mundo, nos dejamos influir a esta acción maligna de desobedecer y seguimos los caprichos humanos de nuestros malos pensamientos. Entonces, hermanos, pues hijos de ira. Somos hijos de ira. ¿Qué significa eso? Simple, que merecemos el castigo de Dios igual que todos los demás. ¿Se entendió esta primera parte? Son los primeros 3 versos. Haga el ejercicio. En general, no lo escribí yo. Ahora usted haga el ejercicio. ¿De qué habla el texto? Su análisis personal. A ver, dése unos segundos. ¿Alguien quisiera participar para decirme qué le dijo el texto? Ya hicimos un análisis, ya encerramos las palabras, ya las buscamos en un diccionario, ya tenemos una idea central, pero ahora usted póngala en sus propias palabras. ¿Qué le acaba de decir este texto? ¿Qué dice ese texto? Excelente. Refleja la triste condición en la que nos encontramos. Ese es el resumen de Mayra. ¿Alguien más? O lo que dijo mi compañera. Con eso quedamos. ¿Sí? Igualito que lo que dijo ella. Ya está. Segunda pregunta. ¿Qué dice el texto respecto a eso? O sea, el tema central es la triste condición del ser humano sin Dios. ¿Qué dice el texto respecto a esa triste condición del ser humano sin Dios? Pero eso todavía no llegamos. Pero es el siguiente verso. Entonces, el anterior, a ver, ¿qué ha dicho antes? Hasta el verso 3, que estamos muertos. Que la triste condición es que estamos muertos. ¿Qué más dice? Que merecemos el castigo. Que estamos alejados de Dios. ¿Qué más? Que tenemos una inclinación muy fuerte a desobedecer. ¿Qué más le diría? Que somos hijos de ira en este sentido. No es la condena de un Dios malvado que nos quiere destruir. No, es nuestra situación de merecemos este castigo porque nos alejamos de Dios, nos fuimos alejando más, erramos el objetivo para el cual fuimos formados. ¿Qué más dice? Nos dejamos influir por este mundo, nos dejamos influir por desobedecer y finalmente seguimos los caprichos de nuestro necio corazón. ¿Ah? Eso es lo que dicen los primeros versos. Pero, bien dijo Elías, el siguiente partecita del texto nos va a decir lo siguiente. A ver. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Les doy un minuto para que mentalmente lo repasen y encierren, como hicimos el ejercicio anterior, la frase, palabras o ideas que ustedes consideren se necesita amartillar un poquito más, subrayar o dejar un poquito más en claro. A ver, vamos a ir haciendo clic en las que yo quise resaltar algunas cosas. A ver, ¿cuál sería? La primera, pero Dios. Siempre hay un pero. Y los peros son bien importantes. Pero Dios. Siguiente. Misericordia es una frase o es una palabra clave en todo el texto. La otra, nos dio vida juntamente con Cristo. Quizás esa sea una de las que tenemos que aclarar más. ¿Qué significa esto? Nos dio vida juntamente con Cristo. En el siguiente clic se resaltaron varias. Miren, la palabra gracia en el versículo 5, en el versículo 7, su gracia en su bondad, en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. En 3 versos casi consecutivos se repite la palabra gracia, por lo que nos dice será una de las ideas más importantes. Otro clic. Lo puse en un color diferente, perdón que casi no se alcanza a ver, pero este es otro ejercicio o sugerencia, hermanos. Si usted tiene una Biblia y su Biblia de estudio, utilice diferentes colores. A lo mejor una para resaltar las ideas principales, a lo mejor otra para resaltar los textos que más le gustaron y utilice otro color para poner los textos difíciles. Y yo pondría, para mí difícil, porque puede tener alguna confusión, es nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué significa nos hizo sentar en los lugares celestiales? Para mí resultó confuso. Sí me dijeron que se ve mejor, Irán. Gracias. ¿Ok? Seguimos haciendo clic. Por medio de la fe también es una frase interesante que nos tiene que ayudar a entender. Y las últimas. No por obras, no de vosotros, lo resaltamos juntos. Es la misma idea repetida seguidamente. No es de nosotros, no es por obras. Y el último, para buenas obras. Ahí está un poquito confuso. No es de nosotros, no es por obras, pero finalmente dice para buenas obras. Ok, leámoslo otra vez en otra versión, a ver si nos ayuda. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Pues Dios, quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Leerlo así en paralelo nos puede dar ya mucha claridad sobre algunas frases, ¿ok? Pero vamos a regresar a nuestro cuaderno de notas. A ver, primero, pero Dios. ¿Cuál fue la primera sección? La triste condición del ser humano alejado de Dios que merece el castigo debido a su extravío. Pero Dios, bien esperanzador la segunda parte del texto. A pesar de la condición del ser humano, Dios tiene una salida. Nuestra condición con la acción de Dios. Les voy a encargar una tarea. En su casa relean versos del 4 al 10 y van a poner la acción de Dios y la acción del hombre. Y van a encontrar una sorpresa bien grande. Ya la encontraron algunos, ¿verdad?
si vuelven a leer el texto, todas son acciones activas de Dios y condiciones pasivas del ser humano. Dios nos amó, Dios nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en Cristo Jesús, nos dio la salvación, no por nuestras obras, sino por su sola gracia. Somos hechura suya, somos criados en Cristo Jesús para las buenas obras que Él preparó de antemano. Lo hizo todo. Dios da solución a esta triste condición del ser humano. Misericordia. Misericordia significa no recibir aquello que merecíamos. Dijimos nosotros somos hijos de ira, lo mismo que los demás, merecíamos el castigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, nos dio vida, aún estando muertos, aún mereciendo el castigo, nos evita el castigo que merecemos. Parece sinónimo, pero ahora lean gracia y a ver si nos suena un poquito diferente. ¿Gracia qué es? Parece un poquito confuso, pero léanlo y verán qué bonito y qué interesante. Misericordia es que no nos da el castigo que merecemos. Y gracia, que nos da la bendición que no merecemos. Me encantó de un predicador esta ilustración que él mismo dice, no sé si fue verdad o no, pero esta anécdota sirve mucho. Un papá de antes encuentra a su hijo adolescente fumando en la esquina, tenía la condena de no deber hacerlo y entonces le dice, venga para acá. Usted sabe que eso merece un castigo y van a ser 3 cintarazos. ¿Ok? Lo lleva y le pone uno muy bueno, pero no más uno. ¿Ok? Más tarde le dice, véngase mijo, vamos a tomarnos una nieve. Se sienta con él, se están tomando la nieve y le dice, ¿está usted de acuerdo que lo que hizo merecía los 3 cinturonazos? Sí, padre. ¿Verdad que nomás le di uno? Sí, eso es misericordia. La nieve es gracia. No se la merecía. No es castigo. Yo quise dársela para poder platicar. ¿Cómo se porta Dios con nosotros, hermanos? Aunque merecemos el castigo, detiene el castigo por su mucho amor con que nos ama. Y aún en nuestra condición, Dios nos da en su gracia aquello que nosotros no merecíamos, que es la salvación. Misericordia y gracia. Siguiente clic, por favor. ¿Qué significa? Ya con la otra versión nos ayudó mucho esto de nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para demostrar en los siglos venideros las riquezas de su bondad. Hay quienes, y este es un error muy frecuente, extraemos un verso así y lo colocamos en una idea que nada tiene que ver con el texto. Quizás estas son las principales razones de las malas interpretaciones y de las teologías falsas. Vamos a hablar de la ida al cielo, ¿ok? Nos hizo sentar en los lugares celestiales para que en el futuro, y entonces se hace una teología, está hablando de eso el texto, para nada está hablando de eso. Dice, a ver, nos unió con Cristo en su muerte, o sea, nosotros estábamos ahí en el cuerpo de Cristo siendo crucificados en la cruz. Literalmente. Pues claro que no. Pero en el propósito de Dios, nosotros, la humanidad, usted y yo estábamos unidos a Cristo en el sacrificio de la muerte. Y nos unió también en su resurrección, porque cuando Cristo resucita, nosotros como naturaleza humana, como género humano, estamos resucitando con Él a una esperanza gloriosa. Literalmente, no literalmente, pero sí en esperanza. Y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Cuando Él asciende y se coloca a la diestra del Padre, es como si usted estuviera ahí con el Señor. Qué bonito. Eso es lo que está diciendo Pablo, que Dios en su mucha misericordia no nos castigó. En su gracia nos dio algo que nosotros no merecíamos. ¿Qué es lo que no merecíamos? Que nos unió a Cristo, perdonando nuestros pecados en la cruz, dándonos esperanza de vida eterna en la resurrección y concediéndonos otra vez la vida, que es, ¿qué, hermanos? ¿Qué es vida?
la presencia de Dios en nosotros. ¿Y cómo estamos? Cerquitita de Él, sentados allá en el cielo, en Cristo Jesús, a la diestra del Padre. No literalmente, pero nos hace sentir que es una realidad, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver los otros términos. Por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y subrayé la palabra medio porque es la vía, es el camino, no es una razón. ¿Ayudé a alguien? A veces hay esta confusión, hermanos, pensando que la fe es un hecho meritorio. Significa entonces que la fe serían obras, y el verso clarito dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La fe es el camino por medio del cual se hace realidad este hecho, que es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Y lo hace así para que nadie se gloríe. Es por medio de la fe. La fe es un don. Lo voy a parafrasear con ustedes otra vez. Lo voy a leer como dice, y ustedes lo pueden leer en su Biblia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Lo voy a decir otra vez. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando dice que es un don de Dios, mi hermano, ¿a qué se está refiriendo? ¿A la salvación o a la fe? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Se entendió lo que quise decir? Se puede entender muy bien que la salvación es gracia. Ya nos están diciendo que la salvación es gracia, es algo que nosotros no merecíamos. Y se adquiere por medio de la fe, pero esta no es de nosotros. Bendito sea Dios, que es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y hace un trimestre dijimos que la fe forma parte del listado de los dones de Dios. Así que si usted tiene fe, no es porque sea más inteligente o más capaz o más buena persona que los demás, que tenga una mayor intuición espiritual. No, es porque Dios en su gracia y por su mucho amor con que nos amó, permitió que naciera fe en nuestro corazón. Gloria a su nombre. No es de nosotros, no es por obras, es por gracia para que nadie se gloríe. Dios que nos conoce, hermanos, Dios que nos conoce, no quiso que fuera a la forma del ser humano, porque nosotros como seres humanos, ¿cómo nos gusta la presumidera? ¿Cómo nos gusta sentirnos el centro del universo? Lo dijimos en el estudio de la mañana. Por eso las religiones son muy idolátricas. Aún el cristianismo moderno es muy idolátrico. Pone al ser humano al centro. Y Dios es un satélite que gira alrededor del ser humano, que se para al centro y que alaba al Señor y que le dice, si tú haces, entonces Dios va a reaccionar. Tú pídele para que Dios haga, porque el centro de esta historia eres tú mismo. Manipula a Dios, y por eso tenemos ídolos y por eso tenemos rituales religiosos, porque creemos que trayendo y llevando y prendiendo velitas y haciendo cosas, nosotros manipulamos la voluntad de Dios. Y si no quiere, ayuna. ¿Se entiende? No, Dios es el que merece estar al centro. Y sin embargo, nosotros queremos gloriarnos. Si Dios hubiera dicho, mira, nomás te pido que hagas esto. No, sí, Señor, yo lo hice, pero lo hice mucho mejor que todos los demás que vienen atrás. Entonces yo merezco un poquito más. Entonces, la salvación es total y absolutamente la obra de Dios en nuestra vida. ¿Qué tienes que hacer? No hagas nada. No necesito que hagas nada. Es más, no quiero que hagas nada. Porque si yo te permitiera que tú hicieras, entonces te gloriarías. Así que no es de vosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe. Cerremos. Porque somos hechura suya. No es por obras, porque Dios es el que está creándonos en Cristo Jesús para buenas obras. Vean la diferencia en él. No es por obras, pero sí es para obras. Dios me salvó sin pedirme nada a cambio, para no deberme nada. Y entonces invitarme a esta nueva creación de Dios para decirme, tengo un camino que quiero que ahora sigas. Y entonces nosotros, por disposición personal,
porque ya Dios me ha salvado en su gracia, entonces yo estoy dispuesto a seguir el camino que Dios había trazado para mí. Resumamos. De nuevo haga el ejercicio, por favor. ¿De qué le habló esta segunda parte del texto? ¿De qué habla el texto? De la misericordia de Dios. ¿De qué más habla? De la gracia. La conclusión final, que las obras que hacemos, las hacemos en gratitud a lo que Dios hizo por nosotros. Pero el mensaje central es que la misericordia y la gracia de Dios nos han rescatado de nuestra condición y nos han dado salvación y vida eterna. Ese es el mensaje. Ahora, ¿qué dice al respecto? Bueno, dice que no es por obras, dice que las obras serán una consecuencia. ¿Qué más dice el texto de esto? Que es por su mucho amor con que nos amó. ¿Qué más dice? Bueno, lo que usted encuentre, lo que usted haya puesto, a lo mejor nos sirve para ir dejando más claro esta porción de la escritura. Resumamos, hermanos, y cerramos, a ver si el mensaje nos ayudó. Nuestra condición, repasémosla. Despertamos, ¿va? Vamos. Número 1, estábamos muertos, es decir, separados de Dios. Debido a nuestros delitos habíamos caído y seguimos resbalando. Y nuestros pecados erramos el objetivo, influenciados negativamente por el mundo, por Satanás y por mis propios caprichos humanos. Por lo tanto, merecemos el castigo de Dios. La obra de Dios, segunda parte. Nos dio vida. Él nos dio vida cuando nos hizo cercanos. Nos unió a Cristo en su muerte, resurrección y ahora en su posición de autoridad sentado a la diestra del Padre. Mostró su amor, su bondad, su misericordia y su gracia. Nos salvó solo por su gracia. Somos hechura suya. Dios nos está construyendo, Dios nos está confeccionando. Creados en Cristo con un propósito, y estas son las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál era nuestra obra, hermanos? Ni para qué acordarnos. O sea, lo que hicimos fue nomás estarla regando en términos llanos. Me resbalé, me caí, me seguí lejos y luego empecé a confundirme y seguí los caminos. O sea, pero Dios. Y qué emocionante escuchar eso, ¿no? Aun cuando no lo merecía, aun cuando estaba ya ahí todo batido por todos los errores que fui cometiendo, por mi encaprichamiento ya, porque al final de cuentas se vuelve uno necio lejos de Dios. Dios fue hasta donde yo estaba, me sonrió, me extendió la mano, me limpió, me acercó, me unió a Cristo, me perdonó, me salvó. Y hay una historia también seguramente ficticia, pero que siempre me ha gustado. Y habla de un hombre esclavo, un hombre de estatura impresionante. Estaba en uno de aquellos mercados de esclavos donde lo bajaron, impresionó inmediatamente, la subasta empezó a subir cantidades porque seguramente era un hombre que como esclavo iba a rendirle muchos frutos a su futuro patrón. Y había un hombre ahí elegantemente vestido y seguramente con una muy buena posición económica, y empezó a entrar a la puja y al final ofrece una suma muy superior a lo que estaban solicitando por cualquier esclavo, de manera que todos voltearon y dijeron, está loco, nadie va a dar una suma así por ese esclavo. Cuando se acercó a él y le iban a quitar, más bien le iban a poner ahora las nuevas grilletes para que se lo llevaran, él pidió la llave, abrió sus grilletes, sus cadenas, y entonces le miró a los ojos y le dijo, eres libre. Se dio media vuelta y se fue. Y conforme iba caminando, escuchaba los pasos pesados del hombre que iba detrás de él. La sombra todavía cubría, y entonces voltea y le dice, no me entendiste. Te compré y te di la libertad. Puedes ir a tu casa, puedes ir con tu familia.
Se dio media vuelta y siguió caminando, y aquel hombre siguió caminando detrás de él. La tercera vez que se voltea y le dice: no me has entendido, no tienes ya nada que te detenga, puedes caminar, eres un hombre libre. Y apenas pudo articular esto, no tenía nada. Lo mejor que puedo hacer es encaminar mis pasos detrás de aquel que liberó mi vida, y estaré para dar mi vida para usted en todo lo que se le ofrezca. Nuestra condición, hermanos: Cristo vino a pagar una suma que nosotros no merecíamos. Y nos mira a los ojos el Señor y nos dice: ahora sí necesito que vengas a la iglesia todos los sábados de 8 a 8, porque si no, quién sabe qué vaya a pasar. ¿Sí? Así nos dice. Y no se te va a ocurrir venir otro día, porque el sábado es cuando yo estoy aquí, en otros días no estoy aquí. Y si tienes malos pensamientos, aguas, porque otra vez te regreso al lugar donde estabas. Y si se te ocurre volver a fallar, toda mi ira y mi castigo, es más, rayos van a caer a partirte la cabeza. ¿Verdad que a veces así pensamos, hermanos? Y le servimos a un Dios por temor. En realidad Dios nos está diciendo: no necesito que hagas nada, yo soy Dios. Nada de lo que tú hagas va a generar ningún beneficio para mi divinidad. No necesito ninguna alabanza. Tengo miles de millones de ángeles que en verdad sí cantan. Ay, perdón. De veras, Dios necesitará que nosotros le cantemos. De veras, Dios necesitará que nosotros le demos unas monedas al canastillo al Dios del universo, al creador del cielo y la tierra. Dios nos ve a los ojos y dice: eres libre, y ponga ahí su nombre. Ve y haz lo que quieras. ¿Qué va a hacer usted? Señor, ¿a dónde puedo ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna?, dijo el apóstol Pedro. Señor, si me permites seguir caminando de tu lado, aquí hasta la muerte. ¿Cómo se llamaba el personaje del conde de Montecristo, que me encanta la anécdota que cuentas? Jacopo le dice al conde de Montecristo: por haberme salvado la vida, aquí estaré y voy a entregar mi vida hasta que yo pueda servirte. Aquí voy a estar. Que esa sea nuestra condición delante del Señor. Bueno, finalmente, nuestra respuesta: fe. Es respuesta, es medio. No es alcanzamos la vida eterna por la fe, tenemos que tener más fe para poder alcanzar. No. La fe es un regalo de Dios. La fe es el medio para acceder a la salvación. Es que nos extienda la mano, y la fe solamente permitir que el Señor me levante. Los reformadores de la iglesia, Lutero, sus seguidores, tenían estas tres palabras para referirse a tres escalones de la fe, le llamaban ellos. Decían: notitia, era una palabra latina, significa conocimiento, de ahí viene la palabra noticia. Alguien me habló de Jesús, ya tengo esa parte de la fe. Sé quién es Jesús, tengo información respecto a Jesús. Yo creo que esa etapa la tenemos prácticamente todos. Segunda escalón de la fe, ascensus. O sea, tengo que asentir, tengo que aceptar, tengo que reconocer quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y tengo que aceptar que es el medio de salvación que Dios proporcionó para nosotros. Pero si leemos Santiago capítulo 2, va a decir que también los demonios llegan a ese nivel de fe y siguen siendo demonios y no tienen salvación. Así que aquel que dice: si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, ya lo hiciste. Se me hace que estamos deteniéndonos. ¿Qué es la fe? La fe es saber de él, notitia, aceptar o asentir quién es Jesús, asentus, pero también es fiducia, y fiducia significa confianza absoluta, y esa debe ser nuestro camino con el Señor. Esa es el medio por el cual somos salvos por la gracia. Dios nos salva y lo único que dice: ¿lo crees? ¿Vas a confiar en eso toda tu vida? Ese es el medio por el cual tú vas a saber que Dios te ha salvado, no por obras, para que no te la creas, para que no presumas, pero el que tú sepas que Dios lo ha hecho debe ser una confianza absoluta en su palabra, en su plan, en su proyecto, y que finalmente Él lo va a conseguir en su sola gracia. Finalmente, ¿dónde entran las obras?
Las obras no son un camino para la salvación, sino la respuesta de la salvación. Porque somos salvos, nos encaminamos a las buenas obras. ¿Cuáles obras? No es por obras, es para obras. ¿Cuáles obras, hermanos? Las que Dios preparó. Entonces no está en qué tengo que hacer y cuál es mi lista de las cosas que van a hacer para servirle a Dios. Yo creo que nuestro camino es todos los días con una fe renovada y una fe confiada en el Señor. Nuestra oración del primer día es: Señor, hoy, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu propósito en mi vida? No son mis propósitos, no quiero construir una iglesia para tu honra y tu gloria. Hermano, piénsele bien, no vaya siendo que sea para su honra y su gloria. Mejor dejemos que sea el Señor el que nos diga qué hacer. A lo mejor el Señor nos pide algo más simple hoy, pero es el camino que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en él. No erre al blanco, porque eso es pecado. Eso es lo que es verdaderamente pecado. Que Dios nos coloque ese centro y nosotros empecemos a tirar obras para todos lados y estemos fallando al propósito que Dios colocó en nuestra vida. Cerramos con esta reflexión, hermanos. A ver, después de que estudiamos un texto, lo entendimos bien, le voy a preguntar: ¿de qué te habló a ti el texto? No lo conteste, haga una reflexión personal. Porque estoy seguro que es un solo texto, es una sola exposición, pero tiene aquí 20, 30 interpretaciones diferentes porque Dios le está hablando a usted hoy. Segunda pregunta: ¿cuál va a ser su respuesta a este mensaje? ¿Ya la tiene? Qué bueno sería apuntarla y con el tiempo regresar a ella. Decir: Señor, este fue el mensaje y este fue mi compromiso contigo. Lo he cumplido, me he mantenido. Hay que retomar otro principio, hay que retomar otra acción. Bueno, ojalá que esto sea la manera en la cual estudiamos un texto, no solamente para que venga nuestra comprensión, sino para que venga nuestra transformación de vida y pueda lograr los propósitos que Dios tiene de su palabra. Ahí en su lugar, hermano, lo invito a que ore, tómese unos minutos para que le diga con sus palabras al Señor lo que es su respuesta al mensaje que trajo el Señor esta tarde a su vida. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por los hermanos que hoy estuvieron presentes. Gracias por aquellos que escucharán esta palabra, que podrán encontrar en este texto algún mensaje de tu amor a su corazón y permite que podamos tener una respuesta favorable. Quizás, Señor, de reconocimiento de nuestra condición y podamos pedirte perdón por los delitos, por los pecados. Que podamos considerarnos, Señor, a nosotros mismos y saber que somos merecedores de ese castigo preparado para quienes han fallado, para quienes hemos fallado. Pero que también este texto nos recuerde el mucho amor con que nos amaste, tu enorme bondad, tu misericordia que no nos pagó conforme a lo que nosotros merecíamos, tu inconmensurable gracia que nos da todo aquello que nosotros nunca hubiésemos alcanzado por nuestras propias acciones. Gracias por tu salvación, gracias por unirnos a Cristo en su muerte para el perdón de nuestros pecados, en su resurrección para la esperanza gloriosa de vida eterna y en nuestra cercanía a ti, porque en Cristo Jesús, Señor, estamos siempre a un lado de tu presencia y nos has dado vida juntamente con Cristo. Señor, permite que siempre podamos confiar absolutamente en este mensaje, en ti, en que te has propuesto en tu plan rescatarnos y que nosotros podamos confiar en ello y que a través de la fe nuestra vida sea transformada para que logremos los propósitos que tú has planteado desde el principio y que podamos ser hechura tuya
semejantes a Cristo Jesús para tu honra y tu gloria, en el nombre de aquel que lo ha hecho posible, nuestro Salvador y Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.